Si tuviera que resumir las maneras de ser inmortal en Warframe, te hablaría únicamente de la invisibilidad, ya que es el medio más práctico y fácil para alcanzar dicha inmortalidad, aunque esa facilidad lleva consigo importantes desventajas para los jugadores más atrevidos. Es por esto que hoy te mostraré cómo volverte inmortal durante tus partidas con cualquier Warframe, sin importar que seas un jugador nuevo o uno con algo de experiencia. Comenzaré hablando para los temas más nuevos en el mundo de Warframe. Recientemente, con la última actualización El Abismo de Dagat, los desarrolladores realizaron algunos cambios en la mecánica de supervivencia más usada para el late game, y aunque realmente nunca fue complicada de lograr, no era usual verla en jugadores nuevos, aunque ahora, con estos cambios, realmente puede ser muy viable para prácticamente cualquier jugador. La mejora de los mods de recarga de escudos como desviación rápida, fortaleza y vigor del vigilante, junto al aumento de tiempo de invulnerabilidad en base a la cantidad de escudos que tengas en el momento de recibir daño, vuelven a lograr la inmortalidad en cualquier Warframe algo realmente fácil. El nombre de la mecánica a usar es el Shield Gating, que consiste en aprovechar el tiempo de invulnerabilidad con el que cuentan todos los Warframes al perder sus escudos. Anteriormente, debían cumplirse ciertas condiciones de manera obligatoria para que resultara eficiente el sobrevivir con dicha mecánica. Ahora esas condiciones son mucho menos exigentes y con una mayor probabilidad incluso de ofrecer mejores resultados. Ahora, pongamos en práctica todo lo que he hablado. Para volver a un Warframe inmortal con esta mecánica, basta con agregar 4 mods: redirección para aumentar la capacidad máxima de escudos, desviación rápida y fortaleza para que la regeneración de escudos sea mucho más rápida. Por último, debes equipar pies firmes en la casilla Exilus, que junto a fortaleza darán ese 100% de probabilidad de resistir derribos. Es importante tener en cuenta que lo dicho ahora mismo va dirigido para jugadores novatos. Tomé en consideración la supervivencia contra enemigos de nivel 100, que está 55 niveles por encima de los enemigos que enfrentaremos en las misiones de nivel más alto de todo el sistema de origen. Hablando del modo normal del juego, claro, incluso podrás jugar las incursiones diarias sin mayor problema, ya que en su tercera fase, la misión tiene enemigos de nivel 80 a 100. Ahora te hablaré de escudos catalizadores, un mod corrupto que también llegó en la última actualización. Este mod combina lo mejor de la versión antigua y nueva del Shield Gating. Reduce tus escudos máximos en un 80%, pero te asegura que la cantidad de escudos restantes te otorgue 1,33 segundos de invulnerabilidad al ser destruidos completamente. Lo entenderás mejor con la lista que ves en pantalla, donde tenemos el ejemplo de un Warframe equipado con el mod. Este Warframe tendrá 100 de escudos máximos luego de la reducción. Si rompen sus escudos cuando estos están completamente cargados, el tiempo de invulnerabilidad es 1,33 segundos. Si lo rompen con otras cantidades de escudo, el tiempo invulnerable decaerá como lo ven en pantalla. Este mod va perfecto con el mod de aura de breve respiro, o con el set de mods de augurio. En resumen, es como usar el sistema del Shield Gating antiguo, agregándole la mejora del nuevo. Aquí también agregaré que tanto las habilidades como el movimiento son un factor importante para tu supervivencia, así que tenlos presentes. Como ejemplo, la habilidad Destello Radial de Excalibur me ayuda a controlar cuando los enemigos me superan en número. Otro ejemplo es su habilidad Corte Fugaz, que la uso para ser invulnerable cuando mi escudo se agota. Todo jugador veterano que se respete en Warframe puede sobrevivir casi solo con su movimiento y el uso adecuado de su set de habilidades. Importante mencionar que todos los métodos anteriores se pueden mejorar al punto de ir a camino de acero o enfrentar enemigos que van más allá del camino de acero, solo agregando el mod de guardia ondulante. Se consigue por 20 esencias de Vitus en la tienda de arbitrajes. Este mod te volverá invulnerable por 3 segundos luego de rodar, aunque tiene un tiempo de reutilización de 7 segundos. Se convertirá en tu mejor amigo una vez te acostumbres a llevarlo en tus builds. Por otro lado, si no te sobra un espacio para dicho mod, puedes usar la escuela de enfoque Bazarín, que con su habilidad Onda Protectora lograrás un resultado similar o mejor, debido a que no tiene tiempo de reutilización. Incluso puedes combinar ambas si eres un poco paranoico, ya que siempre vale más pecar de precavido que de confiado.
Como mencioné antes, la invisibilidad es otro medio para alcanzar la inmortalidad. En misiones normales del día a día, realmente sirve bastante bien. Aunque subiendo solo un poco el nivel, hablo de Camino de Acero, la cosa cambia un poco. Principalmente tienes 3 contras importantes. La primera es su sostenibilidad, o sea, el mantener la invisibilidad de manera constante, ya que esto implica un consumo fijo de energía. Dependiendo la partida y el Warframe puede penalizar bastante. El segundo es que al ser invisible, no te hace un fantasma al que los ataques de los enemigos solo traspasan, por lo cual, aún estando invisible, recibirás daño de los enemigos que disparan, ya sea por prevención, porque los atacaste o porque están bajo el efecto de radiación. Importante de tomar nota, si planeas mantenerte vivo mediante la invisibilidad, no lleves daño de radiación en ningún arma. Como última contra, es que esta manera de lograr la inmortalidad es única de ciertos Warframes, hablando de ser óptima, porque sé que con el Elminto podemos volver invisible a cualquier Warframe. Otro aspecto a tener en cuenta que agrego solo por mencionar son los anuladores, que si bien solo pertenecen a los corpus, no les quita lo molestos que pueden llegar a ser. En resumen, es una buena opción muy viable pero con sus riesgos, aunque como ahora ya los conoces, puedes tomar medidas para evitarlos y volverte completamente inmortal. Para cerrar el video, existe una tercera manera de volverse casi inmortal en Warframe, esto es mediante el aumento de armadura, aunque al igual que con la invisibilidad, es un tanto único de ciertos Warframes, además que no es nada viable para misiones infinitas en Camino de Acero, ya que se podría sufrir bastante si no se cuenta con un buen daño. De hecho, sin importar que tengas el mejor daño, llegará un punto en el que te será imposible el mantenerte vivo si solo dependes de la armadura de tu Warframe. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video, bye.